Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda charla de la tarde. Nos va a platicar Omar Antolín, que es un profesor de aquí de la FAC, todas las formas de medir conjuntos convexos. Y bueno, aprovechen, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí. Es el chiste de este coloquio. Gracias, Omar. Sí. Ya ha venido anteriormente, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo no tomé conjuntos convexos cuando era estudiante, pero aparentemente hay una materia optativa sobre conjuntos convexos y es un tema muy bonito. Entonces les voy a platicar un poquito acerca de qué se trata. En particular vamos a llegar a medidas numéricas que le pueden asignar a conjuntos convexos y una clasificación de todas ellas. Pero primero déjenme empezar simplemente diciendo qué es un conjunto convexo. Entonces vamos a pensar primero en figuras en el plano. Y con una figura lo que quiero decir es como una curva cerrada simple. Tomen todo lo de adentro de la curva cerrada simple también, ¿no? Entonces este es un subconjunto cerrado y acotado del plano. Y los convexos son algunos de esos. Los convexos son los que no tienen abolladuras, ¿no? Entonces, aquí siempre imagínense rellenas las figuras que dibujo, ¿ok? Aunque no les pinte el relleno. Entonces, este no es convexo y este sí es convexo, ¿no? Los que no son convexos son los que tienen abolladuras. Aquí este está abollado, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es dar una definición formal de qué significa eso, ¿no? Está la intuición de algunas cosas tienen abolladuras y otras no. Hay que convertirlo en una definición rigurosa en matemáticas. Eso de tomar una intuición y convertirlo en una definición es una de mis partes favoritas del quehacer matemático. Luego hay muchas maneras de captar la intuición que son ligeramente distintas o también muchas maneras equivalentes. Aquí, una manera de decir que tienen una abolladura es decir que a los lados de esa abolladura, si escogen un punto de cada lado de la abolladura, el segmento de recta que los conecta se sale de la figura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contrapositiva de eso? X es convexo si siempre que toman dos puntos en X, eso no pasa, el segmento entero está contenido en X. Entonces esta es mi notación para el segmento de recta que une X y Y. Lo que pido es que para cualesquiera dos puntos del conjunto, el segmento de recta esté contenido, ¿no? Entonces esta es una definición de convexo. Pero hay otra manera de decir que un conjunto está abollado. Cuando un conjunto no está abollado y toman un punto que está fuera de él, siempre pueden encontrar una línea recta que deja al punto de un lado y a la figura del otro lado. Eso no pasa en la abolladura, ¿no? Si toman un punto aquí adentro en la parte abollada, no lo pueden separar de la figura con una línea recta, ¿no? Las líneas rectas que pasen entre el punto y la figura, todas van a atravesar la figura y dejar un pedazo de cada lado, ¿no? Entonces esa es otra definición equivalente a esta. Esta es una. Otra equivalente es si para cada punto que está fuera de X existe una recta que deja a Z y X de lados opuestos. Entonces, les dejo de tarea probar que estas dos definiciones son equivalentes. ¿Ok? Bueno, entonces eso es un conjunto convexo. Algo que cumple cualquiera de esas dos definiciones. Y fíjense que aquí yo estaba hablando de subconjuntos del plano, pero esta definición tiene sentido para subconjuntos de Rn.
para cualquier n, ¿no? Entonces pueden pensar esto en varias dimensiones. Y bueno, y les dije que pensaran como en una curva cerrada simple y todo lo que está dentro de la curva. Esta definición, así como está, se puede aplicar a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro el conjunto de puntos que está por encima de una parábola, eso es convexo. En el sentido, cumple cualquiera de esas dos definiciones. No es acotado como estos, ¿no? En general, en el resto de la plática voy a estar pensando en convexos que son cerrados y acotados. Tampoco tienen que ser cerrados, ¿no? Por ejemplo, si aquí le quito la orilla, también eso sigue cumpliendo estas definiciones. Hay que tener cuidado con qué quiere decir dejar las cosas de un lado. Estar sobre la recta cuenta como estar de ambos lados. Entonces, mi pregunta es que usted en la segunda definición mencionó la parte de la recta, pero si aumentara una dimensión, ¿no se podría crear una recta que alguien pueda...? En una dimensión más, esta es la definición correcta, y esta se puede corregir. En lugar de una recta, lo que hay que pedir es un hiperplano, ¿no? Que es un subespacio de dimensión 1 menos. En el caso del plano es la recta, en el caso del espacio aquí sería un plano. Entonces hay que hacer esa pequeña modificación a esta parte. No siempre es recta. Realmente lo que debería decir es hiperplano. Eso no se ve. Si quieren usar la definición en dimensiones superiores. Pero me voy a concentrar en el plano. Entonces, bueno, hay otras cosas así. Ok. Entonces, ¿por qué es interesante estudiar conjuntos convexos? Pues primero es un tipo de geometría. Entonces, si les gusta la geometría, probablemente les gustan los conjuntos convexos. Comparado con, digamos, la geometría euclidiana, la principal diferencia es que hay muchísimos conjuntos convexos. Entonces, los teoremas que hablan acerca de cualquier conjunto convexo tiene tal o cual propiedad, hablan acerca de muchas cosas, ¿no? Típicamente en geometría euclidiana los teoremas son acerca de triángulos, círculos, no sé, a veces cónicas. Y todas esas cosas tienen en común la propiedad de que, bueno, aunque sí hay una infinidad, no es una infinidad alocada, ¿no? Se pueden determinar con pocos parámetros. Si ustedes quieren describir un triángulo en el plano, solo tienen que listar los 3 vértices, y para decir dónde está un vértice tienen que dar 2 números reales, sus coordenadas X y Y. Entonces, con 6 números reales determinan un triángulo. Un círculo se determina con las coordenadas del centro y el radio, o sea, con 3 números reales. Entonces, el espacio de todos los triángulos en el plano es de dimensión 6, el espacio de todos los círculos es de dimensión 3, pero el espacio de los convexos en el plano es de dimensión infinita, ¿no? Con los puros polígonos convexos de n vértices, eso ya tiene dimensión 2n. Y pues n puede ser cualquier cosa, y ni siquiera tiene que ser un polígono, un convexo, puede ser una curva así, ¿no? Entonces, hay muchísimos convexos. Entonces, sí, es un tipo de geometría, es otro tipo de geometría, ¿no? Los teoremas, es como más flexible la noción de convexo. Los teoremas de la geometría euclidiana, por contraste, se sienten como muy cristalinos, son acerca de cosas muy especiales que suceden. Entonces, este es un tipo de geometría un poco más flexible. Y si les gusta la combinatoria, también les gustaría la geometría de conjuntos convexos, porque muchos de los resultados tienen un sabor combinatorio, ¿no? Hay muchos teoremas que son acerca de las posibles maneras de acomodar conjuntos convexos en el plano. Esos teoremas son muy bonitos, pero no voy a hablar de ninguno de esos. De lo que quiero hablar es medidas que le pueden asociar a un conjunto convexo. Entonces, si piensan en el plano, pues hay 2 maneras obvias de medir un conjunto convexo. Una es medirle el área y otra es medirle el perímetro, ¿no? De ese tipo de cosas voy a hablar. Nociones como el área, como el perímetro, y la pregunta es como, ¿qué más hay aparte de esas? Déjenme enseñarles como ejemplo una clase interesante de convexos en el plano. Las figuras de ancho constante. Cuando tienen un convexo en el plano, piensen en esto de separar los puntos que están fuera de él con una recta, separarlos del convexo, ¿no?
Si toman puntos más y más cerca del convexo, esas rectas que los separan están más y más obligadas a ser tangentes al convexo. Y esa noción de una línea que está justo en la orillita va a ser importante. Entonces le vamos a llamar una línea de soporte a una recta que intersecta a la frontera del convexo, pero de todos modos lo deja todo de un solo lado. Y cuando la frontera del convexo es una curva suave así, esto es una recta tangente. En general no les llamamos rectas tangentes porque los convexos también pueden tener picos, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, esta cosa que tiene como forma de gota de agua. Por todos los puntos excepto el pico, hay una única línea de soporte, que es la tangente. Pero en el pico hay todo un ángulo de líneas de soporte, ¿no? O sea, por aquí pasan muchas líneas de soporte diferentes. Entonces, bueno, la noción de línea de soporte es un poco más general que la noción de tangente. Entonces, ¿sí está claro que es una línea de soporte de un convexo? Y si su convexo es acotado, entonces en cualquier dirección pueden encontrar dos líneas de soporte que detienen al convexo de lados opuestos, ¿no? Por ejemplo, esta tiene una línea de soporte paralelo acá. Y puedo medir la distancia entre estas dos. Y esta distancia es el ancho de este convexo en esta dirección. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si quiero medir el ancho de la gota en esta dirección, tengo que buscar las rectas paralelas a que sean de soporte. Se ve como que una pasa por aquí. La otra pasa, de hecho, por el pico de la gota, ¿no? La distancia entre estas dos es el ancho en la dirección, bueno, realmente es el ancho en la dirección perpendicular a ellos, ¿no? Es el ancho en esta dirección. ¿Sí? ¿Alguna vez usaron un vernier? Es un aparato que sirve para calcular anchos de cosas, ¿no? Se deslizan los dos extremos hasta que justo apriete a la figura y la distancia entre esos dos está marcada en una regla. Ok, entonces eso es el ancho. Si piensan en un círculo de diámetro D, el círculo pues es convexo, ¿no? Y tiene ancho D en todas las direcciones. En todas las direcciones mide lo mismo. El ancho es D. El círculo tiene otra propiedad, ¿no? El círculo tiene un centro que está a la misma distancia de todos los puntos de la orilla. La mayor parte de los convexos, y es la única figura con esa propiedad, ¿no? Si un conjunto convexo tiene un centro, de manera que hay un punto que está a la misma distancia de todos los puntos de la orilla, eso es un círculo. Pero tener el mismo ancho en todas las direcciones admite más posibilidades. No solo el círculo tiene el mismo ancho en todas las direcciones. Entonces, déjenme enseñarles el ejemplo más conocido de un convexo que no es el círculo y que tiene el mismo ancho en todas las direcciones. Lo vamos a construir así. Es lo que se llama el triángulo de Rouleau. Que estoy casi seguro que se escribe así, pero no completamente seguro. El triángulo de Rouleau se construye así. Empiecen con un triángulo equilátero, ¿no? Y luego trazan arcos de círculo con centro en uno de los vértices que conecten los otros dos. Así. Y luego lo mismo de este lado. Y luego lo mismo de este lado. Entonces está hecho de 3 arcos de círculo. Tiene 3 picos, ¿no? En esos picos hay todo un haz de líneas de soporte. Mide 60 grados la cantidad de líneas de soporte que hay en esos vértices. Tiene unos piquitos ahí. O sea, estos ángulos de aquí son de 120. Ok. Entonces, este es el triángulo de Rouleau. ¿Por qué tiene el mismo ancho en cualquier dirección? Bueno, tomen cualquier dirección en el plano
¿no? Va a haber una línea soporte paralela a esa dirección que toca a uno de los tres arcos. ¿Sí? Entonces, en este caso, para este rango depende del ángulo que haga con los lados del triángulo, ¿no? Por ejemplo, esa que dibujé tiene una paralela que es tangente a este arco. Y del otro lado, la del otro lado pasa por el vértice, ¿no? Entonces, y eso pasa siempre. Si hubieran tomado una un poco más horizontal, como, no sé, algo así, esa, la que es paralela, una de las paralelas a ella va a tocar a este arco y la opuesta va a pasar por el vértice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ancho? Hay que medir la distancia entre esas dos cosas y el ancho es justo el radio de los círculos que dibujamos, ¿no? Entonces, si el lado del triángulo es D, el ancho medido en cualquier dirección va a ser D. ¿Sí está claro? Entonces, este es el triángulo de Rouleau. Ok. Entonces, esto no se puede usar como llanta, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿Por qué las llantas son redondas? La idea es que uno pueda andar en bicicleta en un piso horizontal sin que la llanta esté subiendo y bajando. Entonces, lo importante es la otra propiedad que dijimos del círculo, que haya un centro, un punto que está a la misma distancia de toda la orilla, y entonces el eje de la llanta lo ponen ahí. Este no tiene un centro, ¿no? Cualquier punto que tomen, la distancia a los puntos del borde varía, ¿no? Pero, pues, ruedas no son el único uso de los círculos, ¿no? También se pueden usar como rodillos, por ejemplo. Pueden, por ejemplo, transportar piedras pesadas poniendo varios troncos de árbol, una tabla encima, y luego aquí ponen la carga pesada que quieran llevar, ¿no? Y lo pueden ir rodando, cuando se les zafa un tronco a un lado, lo cargan y lo ponen enfrente. Ya no es tan necesario, pero esa era una técnica de construcción, de transporte antigua. ¿Para eso qué se necesita? Lo que se necesita es que, aunque los troncos estén rodando, la distancia entre el suelo y la tarima sea siempre la misma. Solo se necesita que el ancho sea constante, ¿no? Entonces podrían hacer esto con triángulos de Rouleau, por ejemplo. ¿Ok? No que sea una aplicación muy práctica, porque los redondos son más simétricos, es más fluido y parejo el movimiento cuando de hecho hacen esto de bulto, ¿no? Pero los triángulos de Rouleau se pueden usar para eso. También se pueden usar para otro tipo de cosas. Por ejemplo, un proyector de cine, pues la película está dividida en cuadros. El proyector tiene que ir jalando la cinta para que se deslice. Y el movimiento no puede ser a velocidad constante, ¿no? Tiene que ponerse un cuadro de la película, quedarse ahí una fracción de segundo y luego lo más rápido posible jalar la cinta para que pase el siguiente cuadro. Luego otra vez detenerse una fracción de segundo y luego pasar de nuevo, ¿no? Y los movimientos más naturales de producir son los que son uniformes, a velocidad constante. Entonces, por ejemplo, hay un aparato para proyectar cine que usa un triángulo de Rouleau. Imagínense una ventanita rectangular que se puede deslizar horizontalmente, ¿sí? Y tienen un triángulo de Rouleau aquí, fijo. Aquí pegado, tiene un eje en un vértice del triángulo y puede girar, ¿no? Entonces, mientras el lado opuesto del rectángulo, y bueno, cuando gira, pues se arrastra el rectángulo para un lado y para otro, ¿no? La distancia entre estos dos es constante, es el ancho del triángulo de Rouleau, por eso el rectángulo puede ser rígido, y aunque el triángulo de Rouleau gire, el rectángulo siempre se ajusta a hacer las líneas de soporte verticales, ¿no? Cuando este lado es tangente al arco, el rectángulo se mueve cuando gira el triángulo de Rouleau, pero cuando este está tocando un vértice, hay un periodo en el que no se mueve el rectángulo hasta que logren pasar al siguiente arco. Entonces, si el triángulo de Rouleau gira a velocidad constante, lo que hace el rectángulo es moverse, quedarse quieto un rato, moverse otra vez, quedarse quieto, moverse, quedarse quieto, aunque el triángulo de Rouleau esté girando a velocidad uniforme.
¿Ok? Entonces, bueno, tiene sus aplicaciones mecánicas. Eso es la figura de ancho constante más conocida que hay. Como se pueden imaginar, pueden hacer lo mismo si toman un polígono regular de un número impar de lados, como un pentágono regular, por ejemplo, podrían hacer lo mismo, de trazar arcos de círculo con centro en un vértice que conecten los dos opuestos. Entonces, pues pueden hacer muchas figuras de ancho constante distintas. Bueno, imagínate qué pasaría si lo tratas de hacer con un cuadrado. ¿De dónde a dónde trazo el arco? ¿No? Y estas no son las únicas. Por ejemplo, puedo tomar un triángulo equilátero y prolongar todos los lados la misma cantidad. Y luego concentro en este vértice, en lugar de trazar un solo arco, trazo uno que conecte estos dos y otro de radio menor que conecte estos dos. Y si hago lo mismo para los tres lados, de nuevo obtengo una figura de ancho constante, donde ahora el ancho es esto. ¿No? Las líneas de soporte van a ser paralelas a un arco grande y un arco, tangentes a un arco grande y a un arco chico. Entonces, bueno, hay muchas figuras de ancho constante en el plano. Y ahora lo que les quería enseñar es una fórmula impresionante para el perímetro. Para el círculo se saben que el perímetro es pi por diámetro, ¿no? ¿Cuál es el perímetro para el triángulo de Rouleau en términos del ancho? Está hecho de 3 arcos de círculo, entonces el perímetro va a ser 3 veces la longitud de cada uno de esos arcos, ¿no? Cada uno de esos arcos viene tomado de un círculo de diámetro 2D, ¿no? Entonces, este arco, si yo dibujara el círculo completo, tendría perímetro 2πd, ¿no? Pero este arco es solo la sexta parte, ¿no? Entonces, este es el perímetro del triángulo de Rouleau. Es pi por el ancho. Si hacen las cuentas en este ejemplo o en este otro, en este pasa lo mismo que acá, ¿no? Son 5 arcos, pero cada uno es de 1/10 de círculo, y entonces les queda una cuenta muy parecida, pero con 5 y 10 aquí. También les queda pi por diámetro. Eso es un teorema. Si tienen, es el teorema de Barbier. Una figura plana de ancho constante. Si el ancho es D, tiene perímetro. Pi por D. Y hay una gran variedad de figuras de ancho constante. Este teorema tiene formas bastante diferentes. Unos tienen, unas como el círculo o como esta que borré aquí, se pueden hacer completamente suaves algunas, otras tienen picos, pueden tener distintos números de picos, pero todas tienen perímetro pi por d, donde d es el ancho, ¿no? Ese teorema a mí se me hace muy bonito y sorprendente. Les voy a contar una manera de probarlo. De hecho, vamos a obtener más en general una fórmula para el perímetro en términos del ancho. ¿Ok? Y para eso, déjenme hablar de la función de soporte de un convexo. Entonces, para medir el ancho, lo importante es esta idea de línea de soporte perpendicular a una dirección dada, ¿no? Y el ancho es la distancia entre las dos que hay que son perpendiculares a una recta fija. Entonces, bueno, esa distancia hasta la línea de soporte es importante. Y eso es lo que mide la función de soporte de un convexo. Entonces esto, aquí, U lo voy a usar para decir en qué dirección estoy midiendo la distancia a la línea de soporte. Entonces este va a ser un vector unitario. Déjenme hacer el dibujo por acá. Entonces tengo un convexo X
Esto es, lo que voy a definir aquí es la función de soporte de X, pero usualmente no voy a escribir la X porque voy a estar pensando nomás en un convexo a la vez, ¿no? Para fijar ideas, supongan que el origen de R2 está dentro de X, pero eso no es importante. Entonces tienen su vector U. Y el vector U determina toda una recta. Y quiero hablar de la línea de soporte que es perpendicular a U, ¿no? Entonces hay una línea de soporte perpendicular a U. Y este HU va a ser la distancia la distancia desde el origen hasta la línea de soporte. ¿Ok? Entonces eso es esto. Esto es la distancia de 0 a la línea de soporte perpendicular a U. Perpendicular a U y hacia adelante, vista desde el origen, ¿no? Aquí hay otra línea de soporte del otro lado, que también es perpendicular a U, pero esa es la que está para el otro lado. Entonces, esta distancia de aquí, esa distancia de aquí, desde el 0 hasta esta otra línea, esta es h de menos U, ¿no? Si empiezo en el origen y camino en la dirección de menos U, llego a esa línea. Por ejemplo, si el centro no estuviera dentro del conjunto convexo, siempre tiene que estar. Ahorita voy a escribir, no te pierdes de nada si supones que está dentro, pero ahorita voy a escribir otra forma de esta definición que puedes usar literalmente como está para el caso en el que está afuera. Otra manera de decir eso es, pues piensen en los puntos de X como vectores, ¿no? Entonces, si yo tengo un vector cualquiera aquí, la distancia desde el origen a la línea perpendicular a U que pasa por X es X.U, ¿no? Para eso es el producto punto. Entonces, la que está más lejos es la que tiene el mayor valor del producto punto. Entonces, otra manera de definir h de U es simplemente como el máximo de los productos puntos donde X recorre los puntos del convexo, ¿no? Y aquí puse máximo porque estoy pensando que son cerrados y acotados los convexos. Pueden poner sub del supremo si prefieren. Cuando es cerrado y acotado se da el máximo, ¿no? Entonces esto lo que me dice es el punto de X. ¿A qué distancia está el punto de X que está más alejado en la dirección U? Entonces, h de menos U, pues va a ser lo mismo pero con mínimo. Y esas definiciones de cuál es la de adelante y cuál es la de atrás, con máximo y mínimo, funciona aunque el origen no esté dentro de X, ¿no? Bueno, entonces es la función de soporte. Y el ancho en la dirección U, bueno, en la dirección medido perpendicular a U, entonces es simplemente h de U más h de menos U, ¿no? Ese es el ancho. La distancia hasta del origen a esta recta más la distancia del origen a esta recta. Esta definición funciona incluso si el origen está fuera, porque una de las dos es negativa. Entonces, bueno, no se preocupen de eso. Piensen que el origen está adentro. Los dibujos son mucho más claros. Ok, entonces podemos usar en el caso del... Y fíjense que esta definición tiene sentido para convexos en cualquier número de dimensiones. Pero en el caso del plano, que es de lo que estamos hablando, puedo usar h de U para dar una parametrización de X. ¿Ok? Entonces, para eso primero déjenme recordarles cómo parametrizar los vectores unitarios. Los pueden parametrizar en términos del ángulo que hacen con el eje X. Entonces, si este de aquí... bueno, déjenme hacer otro dibujo. Si aquí está el origen y este es el eje X, y este ángulo es θ, entonces este vector es U de θ. Y esta parametrización es muy buena porque les deja usar sus habilidades de cálculo diferencial para hacer geometría. El vector perpendicular a U de θ es simplemente la derivada, ¿no? Si ese es U de θ, este es U' de θ. Entonces, si este es U de θ,
Este de acá es U' de teta, ¿no? Porque la derivada de coseno es menos seno y la de seno es coseno. Ese es el vector perpendicular. Y luego U' de teta es simplemente menos U de teta. Ok. Entonces, ahora vamos a tratar de usar este vector y la función de soporte para parametrizar la curva, que es la frontera del convexo X. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer es, si aquí tengo este ángulo teta, y este U es U de teta, me gustaría definir este punto de contacto de la línea soporte con el convexo como X de teta. Y lo que quiero hacer ahora es encontrar una fórmula para X de teta en términos de H de U de teta y U de teta, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces quiero, a ver, déjenme hacer otra figura un poco más grande. Tengo acá la tangente, que es perpendicular a esta línea. Este ángulo es teta. Aquí tengo el vector unitario U de teta, ¿no? Hasta aquí. Esto es 1. Esto de acá mide H de U de teta, ¿no? Déjenme abreviar eso como H de teta. Entonces, este punto de aquí, el vector desde el origen hasta este punto, es H de teta por U de teta. Y yo lo que quiero es llegar a este, que es el punto de tangencia. Ahora, podrían preguntarse, bueno, ¿cómo sé que solo hay un punto de tangencia? ¿No podría tener una parte chata, el borde, una parte que sea un segmento de recta? Y entonces la línea de soporte toca en muchos puntos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el convexo es un polígono convexo? Los polígonos convexos tienen lados, que son segmentos de recta, y la línea de soporte lo toca en todo el lado. La respuesta es que esto que estoy haciendo no funciona en ese caso. Entonces, supongan, con muy poca pérdida de generalidad, que el borde es una curva suave y que no tiene segmentos de recta. Eso cubre los casos interesantes, excepto en puntos aislados, ¿no? En el triángulo de Rouleau eso es cierto en casi todos lados, nomás tiene unos cuantos picos que no. Entonces, bueno, supongan que sí hay un único punto de tangencia. Entonces, y yo quiero el vector que va desde el origen hasta acá. Expresarlo en términos de estos, ¿no? Entonces, ese pues tiene la componente que es paralela a U, es H de teta, U de teta. Y la componente que es perpendicular a U, no sé cuánto mide. Le voy a llamar lambda a esa longitud desconocida. El vector perpendicular a U de teta sí sé quién es U' de teta, ¿no? Entonces ya tengo una fórmula para X de teta, excepto que no conozco lambda, ¿no? Pero ¿cómo encuentro la lambda? Déjenme escribir otra vez la fórmula, sin poner el argumento teta explícitamente, porque estorba. Lo que voy a hacer es aprovechar que si tengo esta parametrización, yo sé que X' de teta es el vector tangente a la curva en el punto X de teta. Entonces, X' de teta es un vectorcito aquí, ¿no? Entonces, en particular, X' es paralelo a U'. Eso es lo que voy a usar para encontrar la lambda. ¿Cómo calculo X'? Pues simplemente uso la regla del producto. ¿No? Y luego puedo simplificar. U' sé que es menos U. Entonces puedo agrupar esto como H' menos lambda por U más H más lambda prima por U'. ¿No? U y U' son perpendiculares. Y quiero que este vector sea paralelo a U'. Entonces, más le vale al coeficiente de U ser 0. Ajá. Entonces, déjenme continuar acá. La conclusión de eso, como sé que X' tiene que ser paralelo a U', concluyo que H' menos lambda es 0, ¿no? Y entonces ya tengo una fórmula muy bonita para la parametrización.
X es HU más la lambda, que es H' por U'. ¿Sí? Y también tengo una fórmula bonita para X'. El primer término se hizo 0 y el segundo quedó H más H' por U'. ¿No? Ahora ya tengo una parametrización de la curva. ¿Cómo encuentro el perímetro? El perímetro se hace integrando la norma de la derivada, ¿no? ¿No? Así es la fórmula para encontrar el perímetro de una curva si tiene la parametrización. ¿Y cuál es la norma de la derivada? Este U' es un vector unitario. Entonces la norma es justo este coeficiente. ¿No? Y bueno, ahí déjenme partir esta integral en dos partes. El perímetro me va a quedar la integral de 0 a 2pi de la función h más la integral de h'. Y la integral de h' esa sí la sé hacer. La integral de h' pues es h de teta evaluada en 2pi menos h de teta evaluada en 0, ¿no? Pero h de teta en 2pi y en 0 es lo mismo, ¿no? Porque de hecho es el mismo ángulo, 0 y 2pi. Entonces este término desaparece. Y luego esta integral la puedo partir en dos pedazos. En la integral de 0 a pi y luego en la integral que va de pi a 2pi, que puedo agregar aquí. ¿No? ¿Y esto qué es? Es h del ángulo teta más h del ángulo teta más pi. Es la distancia a la línea de soporte perpendicular a U hacia allá, más la distancia a la que está hacia atrás. Esto es el ancho en la dirección teta. Entonces esto se puede simplificar a simplemente la integral del ancho. ¿Ok? Esto es lo que se llama la fórmula de Cauchy. El perímetro es la integral del ancho para una figura convexa en el plano. Ahora, si el ancho es constante y siempre es igual a d, pues esa integral es muy fácil de hacer, ¿no? Si el ancho es d en todas las direcciones, el perímetro me queda la integral de d de 0 a pi, y eso es pi por d, ¿no? Que es el teorema de Barbier. ¿Sí? Ok. Bueno, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Muy bien. Ok. Bueno, entonces todavía no he llegado a lo que dije que iba a ser el tema principal de la plática, ¿no? ¿Qué otras maneras de medir convexos hay? Pues les quería enseñar esta fórmula de Cauchy, que es muy bonita. Y como ven, no es muy difícil de demostrar. Bueno. Entonces, la idea es que tenemos todos los conjuntos convexos. Y a los conjuntos convexos les queremos asociar números reales, los queremos medir de alguna manera, ¿no? Aquí no nos aloquemos, vamos a tomar conjuntos convexos en un lugar fijo, en una dimensión fija, en Rn. Entonces, una manera de medir conjuntos convexos pues va a ser una función que a cada conjunto convexo le asocia un número, ¿no? Y tenemos ejemplos, piensen en R2 específicamente. Tenemos ejemplos de esto. El área es una función que a cada convexo en el plano. Cuando digo conjunto convexo, acuérdense, estoy pensando en cerrados y acotados, para que el área no sea infinita, ¿no? El área es un ejemplo, el perímetro es un ejemplo, ¿no? La integral del ancho es un ejemplo que si no se supieran el teorema de la fórmula de Cauchy,
podrían pensar, bueno, este es otro número que se le puede asociar a un convexo. Acabamos de demostrar que es lo mismo que el perímetro, ¿no? Pero pues de todos modos es algo que podrían asignarle y pueden generalizar esto a dimensiones superiores y pues ya no va a ser algo como el perímetro, ¿no? Puedo tomar todos los vectores unitarios en R3 y para cada uno de ellos mido el ancho en esa perpendicular a esa dirección, ¿no? Entre los planos soporte, y los integro sobre la esfera. Ese es un número perfectamente válido que le puedo asignar a un convexo en R3, la integral del ancho. Esa es otra manera de medir un conjunto convexo, ¿no? Estas que tienen de importante, no son cualquier función, ¿no? Digo, o sea, puedo agarrar y definir cualquier función, pero no todas son geométricamente relevantes o interesantes, ¿no? Entonces, una función así, que voy a llamar B, vamos a querer que cumpla algunas propiedades básicas. Entonces vamos a decir que B es una evaluación si cumple ciertas propiedades razonables. Primero, tal vez lo más importante es que quiero que dependa nada más de la forma del convexo. No quiero que dependa dónde está acomodado el convexo en el plano. El área y el perímetro son así, ¿no? Si yo agarro el convexo y lo giro y lo traslado, no le cambia ni el área ni el perímetro, ni cambia la integral del ancho. O sea, bueno, no cambia porque es igual al perímetro, pero incluso en R3, donde la integral del ancho no va a ser algo como perímetro, de todos modos esa integral del ancho no cambia si giras el convexo y lo pones en otro lado, ¿no? Entonces, lo que queremos es que B de un convexo sea igual a B de la imagen del convexo para cualquier isometría. Isometría simplemente quiere decir una función que no cambia las distancias. En el plano, esas están dadas por traslaciones, rotaciones, reflexiones y composiciones de esas, nada más. En el espacio también son rotaciones alrededor de un eje, reflexiones en un plano, traslaciones y composiciones de esas. Entonces, queremos que una isometría no cambie la medida que le estamos asignando al conjunto. Eso es lo más importante. Esta es la manera de decir que depende solo de la forma de X, no de la ubicación espacial de X, ¿no? Dos, tal vez es un poco más difícil motivar por qué quiero esto, pero lo que quiero es que pueda yo partir el convexo con una recta, cortarlo y calcular la medida de todo junto a partir de las medidas de las partes, ¿no? Entonces, en el plano, fíjense que el área del convexo pues es simplemente la suma de estas dos áreas, de los dos pedazos, ¿no? El perímetro es un poco más sutil, ¿no? El perímetro del convexo es el perímetro de este cacho más el perímetro de este cacho menos este segmento dos veces, ¿no? Entonces lo que voy a decir es que el segmento es la intersección de las dos partes y que el perímetro del segmento es el doble de su longitud. ¿Se imaginan? El segmento es como un convexo aplastado, entonces es como un rectángulo muy flaquito, ¿no? Por eso el perímetro es dos veces la longitud, porque hay este borde y el otro borde. Entonces, lo que voy a pedir es eso. Si tengo una recta, o más en general, esto sería un hiperplano, y tomo la medida de lo que quedó de un lado de L, voy a poner X más, que es lo del lado de arriba, X menos, que es los del lado de abajo, y hay que quitarle la medida de la intersección, que es esto, que es algo de dimensión más pequeña. ¿No? Vamos a pedir que suceda eso. Y la tercera, que es un poco más técnica de explicar, voy a pedir que sea continua. No tengo tiempo de entrar en detalles acerca de esto. Quiere decir continua en la métrica de Hausdorff. Me pueden preguntar después de qué se trata eso. Pero la idea es que convexos que estén muy cerca uno de otro tengan medidas cercanas. Dos convexos están cerca uno de otro. Cuando están
casi superpuestos, ¿no? Esos son dos convexos muy cercanos uno al otro y lo que quiero es que B de uno sea cercano a B del otro, ¿no? Si inflo tantito cada convexo, la versión inflada contiene al otro. La distancia es la menor cantidad que tengo que inflarlos para que cada uno contenga al otro. Esa distancia me da una métrica aquí y quiero que sea continua con respecto a esa métrica. Entonces, bueno, eso es medio técnico, pero es muy razonable. Figuras muy parecidas deben tener áreas cercanas o lo que sea. Entonces, eso es una evaluación. Y entonces eso va a ser nuestra noción de como maneras geométricamente interesantes de medir convexos. Y hay bastantes ejemplos, ¿no? Para R2 tenemos ejemplos de evaluaciones, pues ya mencioné el perímetro y el área. ¿A alguien se le ocurre otra en el plano para convexos en R2? Una función que cumpla todo eso. Que no varíe si muevo el convexo de un lugar a otro. Que cumpla esa fórmula que cuando divido el convexo en dos partes pase eso y que sea continua. Les doy una pista, es todavía más simple que el área y que el perímetro. De hecho, el área es como de dimensión 2, ¿no? Perímetro es como de dimensión 1. Hay algo como dimensión 0. Función constante. La función constante que dice que todos los convexos miden 1, pues técnicamente cumple todo eso, ¿no? Entonces la función constante 1. O cualquier función constante, ¿no? Ese es otro. Bueno. Esos son ejemplos en R2. Ejemplos en R3, ¿qué tenemos? Pues tenemos la función constante 1. Tenemos la superficie, ¿no? Podemos medir, si tengo un convexo en el espacio, le puedo medir la superficie. ¿Qué otro tengo? El volumen, ¿no? Este es como dimensión 3, ¿no? Esto mide algo de dimensión 2. Piensen en qué unidades lo expresarían, ¿no? Esto sería como en centímetros cuadrados. Este es de dimensión 0. Como que falta una, ¿no? Falta algo de dimensión 1 en medio. La integral del ancho, ¿no? Puedo tomar todos los vectores unitarios en la esfera S2 y medir el ancho, ¿no? Esto es una integral doble sobre la superficie de la esfera. Eso es algo que es como unidimensional, lo mediría yo en centímetros, ¿no? Bueno, y se pueden imaginar los de dimensiones superiores, pero no quiero entrar en eso. El teorema de Hadwiger lo que dice es que ya dijimos todas, en cierto sentido. No dijimos literalmente todas, ¿no? Puedo formar otras tomando combinaciones lineales, ¿no? Si tengo varias funciones que cumplen estas condiciones, cualquier combinación lineal de ellas también lo cumple, ¿no? Si yo decido medir a los convexos en el plano, diciendo que la medida de uno de ellos es el área menos 3 veces el perímetro, eso funciona, ¿no? Pero eso ya es todo. El teorema de Hadwiger para el teorema de Hadwiger lo que dice es que las valuaciones para convexos en Rn forman un espacio vectorial de dimensión n más 1. Y además hay una base así, donde está uno de cada dimensión desde 0 hasta n. Donde la késima de estas es lo que hemos estado diciendo como de dimensión n. O sea, algo que me dirían en centímetros, de dimensión k, algo que me dirían en centímetros a la k. ¿Qué quiere decir formalmente eso de ser de dimensión k?
Lo pueden decir en términos de homotecias, que si hacen una copia a escala de X, la medida cambia multiplicándose por lambda a la K, ¿no? Así, ese es el sentido en el que el área es de dimensión 2, ¿no? Si un conjunto lo hago 3 veces más grande, el área se va a volver 9 veces más grande, 3 al cuadrado, por eso sé que es de dimensión 2. El perímetro se vuelve 3 veces más grande, por eso sé que el perímetro es de dimensión 1. La función constante 1 pues sigue valiendo 1, que es 1 por 3 a la 0, ¿no? Entonces este es el sentido en el que es de dimensión n. Y este es el teorema de Hadwiger, y les dice entonces que si tienen una manera de medir convexos en R2 que cumple esas condiciones, necesariamente es combinación lineal de estas tres, ¿no? Y esto de la dimensión les dice fácilmente que si saben que la manera de medir convexos cumple esta condición de dimensión K, tiene que ser un múltiplo de la que pusieron aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso les da otra demostración de la fórmula de Cauchy. Para R2 yo puedo considerar la integral del ancho. Esta es una evaluación, cumple todas esas condiciones. No es tan obvio que cumple la segunda, se los dejo de tarea, pero esta es una evaluación. Entonces, por el teorema de Hadwiger, tiene que ser una combinación lineal de estas tres. Pero como además es de dimensión 1, de hecho tiene que ser un múltiplo del perímetro. Entonces esto tiene que ser una cierta constante multiplicada por el perímetro de X. Y entonces ya para averiguar cuál es la constante, pues lo evalúan en la que sea, lo que sea más fácil. Por ejemplo, el círculo, ¿no? Y si lo evalúan en el círculo, ven que esta integral les da pi por diámetro y esta les da la constante por pi por diámetro. Entonces la constante es 1. Y eso les da una demostración nueva del teorema, de la fórmula de Cauchy como corolario del teorema de Hadwiger. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Algún libro de Esa es una muy buena pregunta. Hay un libro de Hadwiger, precisamente, que tradujo al español Luis Montejano y lo publicaron en las aportaciones de la Sociedad Matemática Mexicana. Y no me acuerdo cómo se llama, pero el autor es Hadwiger y tiene convexo en el título. Y ese, pues supongo que lo puedes encontrar en las publicaciones en el instituto. Pero hay varios libros sobre convexos. Me gustaba uno que el autor creo que se llamaba Eccleston. Lo único que no me gustaba de ese, ¿era Eccleston? Híjole, a lo mejor era Perdón, debí haber preparado bibliografía. Pero busca libros que otro muy bueno es Figuras convexas de Jaglom y Boltiansky. Jaglom y Boltiansky ambos son rusos, pero Boltiansky vivió durante muchos años en Guanajuato y trabajaba en el CIMAT. Tiene un libro que se llama Figuras convexas, que también es muy bonito. Ese se enfoca más en los aspectos como combinatorios, que son muy bonitos, pero que les dije que no iba a hablar nada de eso. No sé qué tanto de estos temas vengan, pero es una buena referencia sobre convexos. Sí. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues damos de nuevo las gracias a mamá. Muchas gracias.